Esta mañana seguimos con nuestra serie acerca de la oración. Esta mañana vamos a estar en Marcos, en el capítulo 4, versos 36 al 41. Marcos 4. Y ahora en adelante tengo que cuidarme cuando predico por los estudiantes de homilética. Los estudiantes de homilética están sumamente pilas ahora y son hipercríticos. Así que tengo que hacer las cosas by the book. Hacer las cosas como dice el librito, ¿verdad? Miren, esta serie sobre la oración la comenzamos hace unas semanas atrás y quiero añadirle una enseñanza adicional esta mañana. Quisiera explicar lo que es la intercesión y además provocarles a convertirse en intercesores. Eso es lo que me gustaría esta mañana, poder explicar en sí en qué consiste la intercesión, pero además retarlos, desafiarlos y provocarles en su espíritu para que usted, ¿verdad?, se inicie como intercesor, o sea, afirmado como intercesor si ya lo es. Pero en todo caso, es muy interesante, muy interesante. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los grandes enemigos de la oración, ¿verdad? Y ustedes recordarán que hablamos del complot que hay contra el cristiano, Satanás, cómo trata de sabotear nuestra vida de oración. Hablamos del peligro de orar sin propósito. Eso es como tirar una flecha al aire que no va a caer en ninguna parte, o es como mandar una carta que no tiene la estampilla, no va a llegar a ningún destino, ¿verdad? Hablamos también del peligro que hay cuando ponemos demasiado énfasis en los resultados inmediatos, porque vivimos en una sociedad donde todo pasa instantáneamente, donde todo es con microondas, donde todo es a través del drive-thru, y queremos que Dios nos responda de la misma manera y nos frustramos cuando Dios no nos responde de esa manera, ¿verdad? Entonces, cuando ponemos demasiado énfasis en eso, eso va a maltratar nuestra vida de oración, cuando no entendemos la dinámica de los tiempos de Dios. Y luego hablamos de la introspección, cómo el continuamente estar mirándonos hacia adentro y usando la oración como una especie de terapia de catarsis en la que, ¿verdad?, nos estamos continuamente viendo por dentro. El peligro de eso es que quitamos los ojos de Dios y comenzamos a poner los ojos en nosotros. Y casi todo el tiempo de oración se nos va en cómo me siento, cómo esto y cómo el otro, y todo tiene que ver conmigo. Y hay un ensimismamiento. Y ese no es el objetivo de la oración. El objetivo de la oración es que nosotros podamos conocerlo a Él, pongamos nuestros ojos en Él, lo adoremos a Él, estemos tiempo de calidad, tiempo de comunión, de intimidad con nuestro Señor. Y luego hablamos del afán de la vida, cómo nuestros afanes, la manera como nosotros, ¿verdad?, organizamos nuestro tiempo, terminan por sabotear, por destruir nuestra vida de oración. Porque muchas veces ponemos prioridades por encima del tiempo de estar con Dios. Y entonces lo que queremos darle a Dios usualmente es un retazo de nuestro tiempo. Y entonces vamos a la presencia de Dios, pero vamos con un cronómetro en la mano porque tenemos otra reunión o tenemos otra actividad después de esa, y entonces estamos calculando el tiempo a Dios. Y sabe que así no se puede desarrollar un tiempo de oración, así no se puede desarrollar una comunión con Él. Y por último hablamos sobre el cansancio físico, cómo los discípulos de Jesús no pudieron acompañar en el Getsemaní a nuestro Señor, ni siquiera orar una hora, porque estaban tan cansados físicamente que no podían mantenerse con los ojos abiertos. Así que Jesús les reclama y les dice: no pueden orar conmigo ni siquiera una hora, ¿verdad? Y el cansancio físico compite con nuestra vida de oración, y por lo tanto también tenemos que aprender a entender que tengo que reorganizar mi vida. Si quiero tener una vida de oración saludable, si para mí estar con Dios es importante, entonces tengo que hacer preparativos, tengo que hacer enmiendas, tengo que hacer arreglos en cómo organizo mi vida, porque eso también es supremamente importante. Entonces, esos eran los enemigos que hablábamos la semana pasada, los enemigos de la oración. Esta mañana quiero hablarles de la intercesión.
Porque miren, la oración tiene dos propósitos, como hemos visto. El primer propósito es que nosotros entremos en una relación de comunión, de intimidad con Dios, ¿verdad? Por eso es que la precondición para entrar en oración es que Él sea nuestro Padre. Si Dios no es mi Padre, por eso Jesús dice, cuando ustedes oren así, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué? Porque la precondición de la oración es que tiene que haber una relación. Porque el objetivo fundante el primer propósito de la oración es cultivar esa intimidad, esa relación con Dios. Pero también hablamos de un segundo propósito de la oración. Que hablamos que el segundo propósito de la oración es que nosotros podamos representarlo a Él aquí en la tierra. Así que cuando nosotros intercedemos, nosotros nos envolvemos en el propósito de hacer que la voluntad de Dios se manifieste, se desate aquí en la tierra. En eso es que consiste la intercesión. La intercesión es cuando yo como creyente me envuelvo en el proceso a través del cual Dios hace que su voluntad eterna, perfecta, se manifieste y se haga presente aquí en la tierra. Por eso es que el Padre nuestro dice, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así también aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ese es el segundo gran propósito de la oración, es que la voluntad de Dios se manifieste aquí en la tierra. Así que nosotros como creyentes, estamos en contacto con Él, pero también tenemos que entender su corazón para ver lo que Él quiere hacer aquí. Así que es una vía, es un ciclo donde permanentemente entramos en intimidad, pero Dios, al revelarnos lo que está en su corazón, su voluntad, nos convierte a nosotros en instrumento para que esa voluntad perfecta venga ahora a ser una realidad aquí donde nosotros vivimos, en nuestra sociedad. Entonces, interceder es el acto de entender cuál es la voluntad de Dios y comenzar a clamarla, a pedirla, a insistir en que lo que Dios quiere hacer llegue a ser una realidad, llegue a materializarse, llegue a historificarse, llegue a ser algo concreto en nuestro tiempo. Eso es el acto de intercesión. Conocer la voluntad de Dios perfecta y clamarla, pedirla, desatarla en todo tiempo, en todo lugar. Entonces, nosotros como cristianos, esto es algo así como, en algunas empresas aquí en los Estados Unidos, se le da el nombre de deployed staff. El deployed staff es una persona que trabaja para una empresa, pero esa persona no trabaja donde están los cuarteles generales de esa empresa, los headquarters, sino que esa persona está deploy, está en otro sitio, funciona en otro lugar, ¿verdad? Y para nosotros, la gente de fe, nuestros headquarters están en el cielo. Ahí es donde está el cuartel general del reino de Dios. Sin embargo, Dios nos ha enviado a nosotros a la tierra como el deploy staff. Es decir, como la persona que trabaja para esa organización, pero que tiene que velar por los intereses aquí, y que tiene que mantener informada al cuartel general de lo que está pasando aquí en la tierra, porque el cuartel general quiere intervenir aquí en la tierra, quiere tener estrategias que sean de acuerdo a lo que está pasando en la tierra, y nosotros somos las personas que nos envolvemos en eso. Miren, muy interesante, cuando Dios hizo a Adán, esto es muy interesante, cuando Dios hizo a Adán, le delegó el gobierno sobre la tierra. ¿Y sabe lo que pasa? Es que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a redimir al ser humano, lo vino a hacer iglesia, lo vino a hacer su cuerpo. ¿Sabe para qué? Para que nosotros podamos ser restaurados en esa función que Dios le dio a Adán. ¿En cuál función? En la función de poder gobernar sobre la tierra. Cuando nosotros aprendemos a interceder, nosotros aprendemos a ejercer autoridad sobre la tierra. Cuando nosotros aprendemos a interceder, nosotros aprendemos a orar según la voluntad de Dios, nosotros aprendemos a desatar el poder de Dios y el plan de Dios y el propósito de Dios aquí en la tierra. Así que la oración no es Mickey Mouse, como mucha gente cree, ¿verdad? Que la oración es de plañidera, de gente
están encerradas. No, 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 no. La oración es lo que hace que el mundo sea transformado. W.T. Chapman decía, los avivamientos nacen y se nutren de la oración. Así que cuando nosotros oramos según el plan y el propósito de Dios, ¿sabe qué, mi querido? Nosotros estamos ayudando a Dios a cambiar el curso de la historia humana. Así que no se confunda, la oración es extremadamente poderosa. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a interceder y sabemos lo que estamos haciendo, nosotros estamos en un proceso de establecer el orden de Dios, establecer el reino de Dios, establecer lo que Dios quiere hacer, el deseo de Dios aquí en la tierra. Pero ¿sabe qué pasa, mi querido? Muchas veces nosotros como gente de fe estamos en un negocio diferente. Dios está en el negocio de salvar gente y nosotros muchas veces estamos en el negocio de acumular dinero. Dios está en el negocio de restaurar a su iglesia y nosotros estamos en el negocio de ver cómo pasamos la vejez, cómo ahorramos para el retiro. Entonces estamos en dos negocios diferentes, estamos en dos mentalidades diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere contar con nosotros. ¿Sabes por qué, mi querido? Porque Dios le delegó a Adán esa función de gobernar sobre la tierra. Adán era el regentor, el regente de Dios aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios tiene las manos atadas? No, Dios es soberano, Él puede intervenir cuando Él quiere en la historia humana, pero Él no quiere hacerlo sin hacerlo a través de su iglesia. Eso es lo que quiere decir. Dios no tiene ningún tipo de persona que esté sobre Él, que le dé órdenes a Él y que lo controle a Él y que lo limite a Él. Dios es soberano. Él puede intervenir en cualquier momento, en cualquier lugar. Esa es la manera como Dios puede intervenir, pero Dios ha decidido que sus hijos, nosotros, la iglesia de Cristo, como hijos de Él, comencemos a ejercer autoridad en su nombre. Así que es nuestra responsabilidad que las cosas del cielo comiencen a pasar aquí en la tierra. Y si no están pasando lo suficiente, es porque nosotros como iglesia no estamos haciendo nuestro trabajo de intercesores. El trabajo de deployed staff aquí en la tierra. Nosotros tenemos que ser los que vigilamos porque la voluntad de Dios. Mire, ¿qué hacemos nosotros con quejarnos, por ejemplo, de que la situación, ¿verdad? La delincuencia ha crecido galopantemente. Podemos quejarnos de eso todo el día. Y podemos irnos allá a protestar delante del Consejo Municipal de la ciudad. Y podemos irnos a Washington en una caravana. ¿Sabe que eso no va a lograr nada si nosotros como iglesia de Cristo no ocupamos el lugar que nos corresponde? Porque Dios nos ha dado a nosotros un recurso que el Estado, Washington, a nivel federal y a nivel estatal, ni ninguna institución, ni la ONU, ni la Haya, ni ninguna institución mundial tiene, que son recursos espirituales. Dios nos ha dado línea directa con el trono de la gracia para que cuando nosotros comencemos a interceder, a pedir en el nombre de Jesús y a declarar su deseo y su voluntad sobre la tierra, la iglesia de Dios unida tiene la capacidad de cambiar el curso de las cosas. La oración es supremamente poderosa, pero nosotros tenemos que estar enfocados en lo que estamos, porque si nosotros estamos en negocios diferentes a los negocios de nuestro Padre, obviamente que se diluye el esfuerzo. Imagínense, los gestores quieren ir tienen una estrategia para hacer algo aquí en la tierra y nosotros estamos en otra cosa completamente diferente. Estamos entretenidos o estamos en nuestra propia forma de leer de la realidad, interpretar la realidad. Y entonces que vamos por dos senderos diferentes. No va a suceder. No va a suceder. Por eso la Escritura dice en Romanos capítulo 8 que la creación espera a que se manifiesten lo que ha de ser los hijos de Dios. Es decir, la creación está esperando por nosotros. El mundo está esperando por nosotros para que el pueblo de Dios se ponga los pantalones largos y deje de ser infantil y comience entonces a clamar, a interceder por la voluntad de Dios para que los planes maravillosos que Dios tiene, ¿verdad?, se comiencen a hacer concretos, se manifiesten de manera clara, tajante aquí en la tierra. Entonces, es un proceso. Miren el texto de hoy. El texto de hoy me encanta porque
Jesús está en medio de un barco, ¿verdad? Estamos en Marcos 4, 36 al 41. Jesús está en un barco que es sorprendido por una tempestad. Se supone que este es el mar de Tiberia, ¿verdad? Un lago inmenso que hay ahí en Palestina. Y allí, en ese lugar, Jesús va con sus discípulos. Lo sorprende una tormenta. Jesús está completamente, plácidamente dormido. Los discípulos comienzan a agitarse, comienzan a ponerse nerviosos, porque ya ellos perdieron control de la situación. La situación se les salió de las manos. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en cosas así? Hemos estado en medio de crisis, en el medio del agua, que sentimos que todo alrededor de nosotros está siendo alterado y nosotros milagrosamente estamos todavía allí en pie, pero sabemos ¿verdad? Que es inminente la destrucción. Yo no sé si usted ha pasado por esas situaciones, pero eso es duro. Y sabe que los discípulos perdieron control de todo. Y la única cosa que les quedó es despertar a Jesús, a ver si Jesús podía hacer algo. Y van allá y lo despiertan. Ahora mire, ¿sabe cuál es la única tormenta en la que tú tienes control total? En aquella tormenta en la que tú te puedes quedar dormido. Jesús se podía quedar dormido en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque no hay nada que a Jesús se le escape de las manos. No hay nada que Jesús, para él, sea imposible. Lo fueron a despertar y cuando Jesús se levanta, reprende la tormenta, diciéndole literalmente griego, cállate. Y cuando Jesús pronuncia esas palabras, de insofacto cesa la tempestad en aquel lugar. Ahora, la cosa no termina allí. Jesús se vuelve hacia sus discípulos y les reclama. Les reclama el hecho de que ellos le hayan tenido que hacer perder su siesta y que ellos no hayan podido controlar esa tormenta. Espérate, que hay algo extraño. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que Jesús tenía la expectativa. Fíjense lo que dice el texto. ¿Hasta cuándo tendrán fe? ¿Cuánto tiempo me lo voy a tener que aguantar a ustedes? ¿Cuándo es que ustedes van a tener fe? ¿Qué quiere decir eso? Jesús tenía la expectativa de que sus discípulos se pararan y en la autoridad de Dios hicieran lo mismo que Él acababa de hacer. Eso es interceder, mi querido. Eso es interceder. Interceder es cuando una persona en el nombre de Dios declara la voluntad de Dios para un sitio. Esa es la intercesión verdadera. La intercesión verdadera no es solamente doblarle la mano a Dios de tanto pedirle. Mucha gente cree que si yo me puedo meter 2 semanas pidiéndole a Dios lo mismo, va a llegar un momento que Dios se va a hartar tanto de que yo le pida la misma cosa que por fin me la va a dar. Eso es manipulación y Dios no se deja manipular, no va a pasar. Porque Dios nunca va a hacer nada, jamás va a suceder nada que no sea expresamente su voluntad. La voluntad de Dios es la que Él quiere hacer. La voluntad de Dios es la con la cual Él está comprometido. Y cuando nosotros pedimos según la voluntad de Dios y nosotros sabemos que algo es la voluntad de Dios, entonces nosotros pedimos la intervención de Dios. Y Dios hace solamente aquello que Él ha determinado que es su voluntad. La intercesión es muy poderosa porque nosotros estamos orando según el deseo de Dios. El intercesor tiene que saber lo que está en el corazón de Dios. El intercesor no está pegándole a ver si, ¿verdad? Por, ¿cómo se llama? Selección simple, a ver si esta es la voluntad de Dios y vamos a orar. No. El intercesor sabe, tiene que saber cuál es la voluntad de Dios. Así que, cuando nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, Dios quiere que nosotros estemos listos para hacer la voluntad de Dios. Hay una cosa muy interesante en esto. Algo que nosotros necesitamos aprender. Mire, un creyente que sabe interceder es como una espoleta. Cuando usted le quita una granada de mano, la espoleta, esa granada de mano está lista para explotar. No es que se va a convertir en una bomba. No, esa granada de mano ya es una bomba. Lo único que tiene es una espoleta.
cuando usted le quita eso, ya esa granada está lista para ser activa. Ya usted la activó. Bueno, ¿sabe lo que pasa en el plan de Dios? Cuando usted intercede, usted activa la voluntad de Dios. No es que la voluntad de Dios se va a materializar en ese momento. La voluntad de Dios ya existe eternamente. Usted lo que hace es activar el deseo de Dios eterno en un momento puntual de la historia humana. Eso es lo que pasa cuando intercedemos. Mire, cuando la iglesia de Cristo intercede, cambia las cosas. Porque Dios interviene en la historia humana. Yo me acuerdo algo fascinante en la historia. En el 1588, la Armada Invencible española salió en bloque para atacar a Inglaterra. Imagínense, la Armada Invencible, se llamaba la Armada Invencible porque no había ninguna flota en el mundo que tuviera tantos barcos, tantos cañones, tantos soldados como la Armada de Felipe II, de los españoles, que la habían a propósito, la habían construido con toda la plata que se habían traído del Potosí, con todo el oro que habían sacado de México, con todos los recursos de la América Latina, habían logrado hacer su flamante, ¿verdad?, su Armada Invencible. Pero ¿sabe qué? En Inglaterra, en Londres, la iglesia de Dios se paró y comenzaron a interceder delante de Dios, y comenzaron a clamar delante de Dios y a pedir que Dios interviniera, impidiera que Inglaterra fuera barrida por la Armada Invencible. ¿Y sabe lo que pasó en el 1588 en medio del mar? Un sifón se tragó completa toda la Armada Invencible. La mano poderosa de Dios. La mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos según el plan y la voluntad de Dios, Dios interviene, Dios hace su voluntad, Dios entra en la historia humana, Dios nos sale al paso en la historia humana, porque eso es lo que Él quiere hacer, pero tiene que conseguirse con alguien que comience a clamar por su voluntad, que comience a pedirse con su voluntad. Recuerden que el caso de Abraham comenzó a entrar en relación con Dios y decirle: Señor, si hay tantos, tú destruirías ese lugar. Y si hay 50, tú lo harías. Y si hay 40, tú lo harías. Y lo que nosotros vemos en el corazón de Dios es la bondad de Dios, que Dios quiere, ¿verdad?, que alguien se pare, se ponga en medio y comience a interceder. ¿Qué cosa es interceder? Es mediar entre dos cosas. Es jugar un lugar intermedio entre el que hace la voluntad de Dios y la acción misma de la ejecución de esa voluntad. Así que usted y yo, mi querido, usted y yo somos gente que Dios quiere levantar como intercesores para que lo que Él está planeando hacer en nuestro tiempo y en nuestra generación se lleve a cabo. Pero si la iglesia no clama, si nosotros solamente estamos jugando a los dados, si nosotros estamos en un juego de pelota completamente diferente, si no nos ocupamos de los negocios de Dios, ¿quién va a clamar por la voluntad de Dios? Entonces, por supuesto, la situación allá afuera va a seguir siendo la misma. Va a ser irreversible. No vamos a poder subvertir el orden de maldad que impera en esta sociedad en la que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en otra cosa. Nosotros estamos en el mundo sideral, en el mundo de las galaxias. Nosotros estamos en otra esfera y no nos estamos ocupando de los negocios de Dios. Como iglesia de Cristo, usted y yo, mi querido, estamos llamados a ocuparnos de los negocios de Dios. Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere hacer. Así que tenemos que aprender a clamar esa voluntad, porque en el momento que nosotros clamamos y pedimos la voluntad, los headquarters comienzan a moverse en función de eso y comienzan a enviar los supplies, comienzan a enviar, ¿verdad?, lo que se necesita para poder hacerle frente a la situación. Así es como Dios trabaja. Y yo escuché un testimonio de un pastor que con lágrimas en los ojos contaba esto. Un pastor noruego que, bueno,
ya vive aquí en los Estados Unidos hace muchos años, pero él contaba una cosa muy interesante. Él dice que cuando tenía 17 años consiguió por primera vez un trabajo. Y el trabajo que consiguió era trabajar en un ferry que llevaba gente de una isla de Noruega a la capital, a Oslo. Y entonces ese era su trabajo, ¿verdad? Asegurarse que la gente entrara, cerrar las puertas del ferry, vigilar ese tipo de cosas. Pero en una ocasión, dice él, en una noche muy fría, cuando ya el ferry estaba por salir, ¿verdad? Y lo único que faltaba era cerrar la puerta. Cuando él está en ese proceso, resbala de la plataforma del ferry y se cae, se golpea la cabeza y dice que se despertó fue por el agua helada. El agua helada. Pero no solamente eso, él se dio cuenta que su cuerpo estaba siendo arrastrado hacia el ferry. Porque usted sabe que el ferry tiene, la maquinaria son, ¿verdad?, una aspa muy grande. Y si el cuerpo de él finalmente llegaba hasta ese sitio, pues lo iba a destrozar completo. Y él en ese momento no atinó a nada. Él estaba tan, ¿verdad?, la contunción, el golpe, todo. Pero él sentía que su cuerpo llegó a un punto en que él ya no podía nadar en sentido contrario. Sentía que ya no tenía la fuerza, que la absorción, la fuerza era tan fuerte que ya él se abandonó y esperó la muerte. Pero sorpresivamente, en un punto, todos los motores de la maquinaria se apagan. Y bueno, finalmente lo sacan del agua, lo llevan a un hospital y ahí la madre lo va a ver. Y comienzan a hablar de lo que había pasado. Y la madre, por curiosidad, le dice: hijo, ¿a qué hora te pasó a ti eso? Dice: mira, eso sucedió más o menos como a la 1 de la mañana. Y la madre le confiesa: hijo, a las 12:30 el Señor me inquietó con una gran urgencia que yo me parara a interceder por ti a esa hora. Y es algo que usualmente la madre no lo hacía a esa hora. Pero a esa hora Dios la urge a esa madre que se levante a interceder por su hijo y comience a clamar la sangre de Cristo por su hijo. Dios quiere hacer muchas cosas, Dios quiere intervenir de muchas maneras, pero necesita alguien que se pare, alguien que se levante, alguien que entienda lo que Dios quiere hacer y comience a clamarlo desesperadamente, porque Dios quiere intervenir en la historia humana. Miren, mi querido, cuando nosotros aprendemos a interceder pasan dos cosas. Entendemos que la voluntad de Dios cambia todas las cosas que están alrededor. El poder de Dios a través de la intercesión hace que su mano se mueva y cambie. Pero ¿sabe qué? Yo he descubierto algo. Lo primero que Dios hace que cambie cuando intercedemos es nuestro corazón. ¿Sí me entienden? Lo primero que tiene que cambiar es mi corazón. Cuando usted comienza a orar por una persona que a usted le cae mal, una persona que a usted le ha hecho daño, una persona que a usted lo ha convertido en víctima, cuando usted comienza a orar por esa persona, usted comienza a interceder delante de Dios por esa persona, ¿sabe lo que va a pasar? Dios cambia tu corazón hacia esa persona. ¿Sabe que yo eso lo he experimentado varias veces? Eso yo lo he experimentado, lo conozco de primera mano varias veces. Cuando hay algo, ¿verdad?, que se levanta, una pared invisible que se levanta entre dos personas. Cuando uno sabe que esa otra persona le ha hecho daño a uno, ha hablado mal de uno, lo ha destruido, lo ha tratado de eliminar. Y se comienza a crecer en unos, ¿verdad?, sentimientos de los malos. Pero usted comienza a venir a la presencia de Dios y comienza a clamar por la vida. ¿Sabe qué pasa, mi querido? Tú comienzas a ver a esa persona de una manera que no la podías ver antes de la misma forma. Dios hace que tu percepción de esa persona comience a cambiar. Porque el primero que cambia cuando intercedes es tu corazón. Nosotros tenemos una visión de lo que malos son los depravados y los alcohólicos y los
hacia esa persona. ¿Sabes por qué? Porque Dios te comienza a dar sus ojos de compasión, los ojos de compasión que Él tiene, comienzan de nuevo entonces de tu vida. Y la forma en que tú comienzas a ver a esa persona cambia radicalmente. Todo lo que tiene que pasar es que tú comienzas a interceder en la presencia de Dios. Cuando tú clamas por la voluntad de Dios para alguien, no dice la Escritura que aún por nuestros enemigos tenemos que orar. Alguien diría, pero eso es una locura, eso es imposible. No, si Dios nos dice que es posible, usted hágalo como un acto de obediencia. Y cuando usted comienza a interceder, tu corazón comienza a ser transformado. Tu forma de ver a esa persona que antes te caía pesada, que antes te caía odiosa, que antes era una persona con la que tú no querías, ¿verdad? No querías ni conseguírtelo en el camino, de lo pesado, de lo engreído, de lo orgulloso, de lo autosuficiente. Y esa misma persona, cuando tú has intercedido delante de Dios por él, comienza a cambiar tu entendimiento de esa persona. Es maravilloso, es maravilloso. Tu corazón, las cosas van a cambiar, pero lo primero que va a cambiar es tu corazón. Ahora, lo segundo es lo siguiente: cuando tú intercedes, la mano de Dios se va a agitar para intervenir en cualquier situación necesaria. Pero ¿sabe una cosa, mi querido? La mano de Dios al primero que va a tocar y va a mover es a ti. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga algo, ¿verdad? Pero Dios quiere hacer algo, pero es a través de nosotros. Y la razón por la cual todavía no lo ha hecho es porque nosotros no hemos comenzado a pedir por eso. Pero en el momento que nosotros nos envolvemos con la voluntad de Dios, Dios nos dice, adelante, hazlo tú. ¿Sabe qué le pasó a Nehemías? Nehemías, cuando escuchó lo que pasaba con las murallas de Jerusalén, se quebrantó en su espíritu y comenzó a orar en la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que le dijo Dios a Nehemías? Tú vas a ir a restaurar esas murallas. Tú vas a ser la persona que yo voy a llevar allá. Esdras comenzó a hablarle a Dios acerca de restaurar su pacto con el pueblo de Israel. ¿Sabe lo que Dios le dijo a Esdras? Esdras, adelante, tú eres la persona que tengo para eso. Martin Luther King Jr., aquí en los Estados Unidos, comenzó a orar por el Papa Juan 23. Comenzó a interceder por Juan 23. Y un día Dios le dijo, ve tú y háblale al Papa. Y Martin Luther King Jr. se entrevistó con el Papa. ¿Y sabe lo que comenzó a pasar? Ahí es donde comienza la iglesia carismática, ¿verdad? Juan 23 dio licencia para que la Biblia se publicara en el idioma vernáculo, comenzó a acabar con la misa en latín, comenzó a autorizar el movimiento carismático entre la iglesia católica, comenzó una revolución, se llamó el ayornamiento. ¿Qué significa eso? La renovación. Pero comenzó ¿con quién? Con un hombre que comenzó a interceder por otro. Porque así es la manera como Dios hace las cosas. Primero nos pone una semilla en el corazón, una carga. Y cuando nosotros comenzamos a ser fieles a Dios y comenzamos a pedir por eso, a clamar por la voluntad de Dios, Dios se encarga de hacer todo lo otro. Así que la mano poderosa de Dios se va a agitar a favor de aquellos que comienzan a interceder. Pero ojo, el primero que se va a mover eres tú mismo. Así que cuando nosotros intercedemos, nuestro corazón cambia y nosotros nos hacemos gente más comprometida, porque nosotros vamos a ser los primeros en envolvernos en la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que pasa, mi querido? Que nosotros no podemos ser espectadores de la voluntad de Dios. Dios no quiere que nosotros seamos espectadores de la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos participantes de la voluntad de Dios. Ahora mira, yo sé que muchos de ustedes tienen situaciones que están en este momento enfrentando. Tienen hogares que están por destruirse. Tienen situaciones matrimoniales que están, ¿verdad?, por desplomarse. Tienen hijos que están bajo cautividad. Tienen
gran opresión espiritual en su familia, tienen crisis económicas, tienen crisis financieras, tienen problemas diversos, tienen a lo mejor un diagnóstico en contra de su propia situación física. Pero mire, mi querido, yo quiero que tú sepas algo esta noche. Nosotros tenemos un Dios soberano por encima de todo. Y la Escritura dice que para Él no hay nada que sea imposible. Si tú tienes el valor de comenzar a interceder en la presencia de Dios, si tú tienes el valor de comenzar a clamar por su voluntad y tienes el valor de envolverte en su voluntad, entonces abre los ojos bien abiertos, porque vas a comenzar a ver la intervención poderosa de la mano de Dios en tu vida. Nos ponemos en pie. Dale un abrazo fuerte a tu hermano. Bendícelo en el nombre de Jesús.